Ok, creo que ya. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo programa. Vamos a difundir cada sábado de verano. Vamos a empezar con 5, un nuevo programa que se llama Diálogos Artísticos. Y cada sábado vamos a invitar un director o una directora de galería, de museo, un curador, una curadora, y que va a dialogar, a entrevistar un artista o una artista francófona o francés o francesa, y van a compartir uno de los proyectos o van a compartir como una conversación, como un diálogo entre un especialista de arte y un artista. Y tenemos el placer de empezar, de inaugurar este nuevo programa con nuestras amigas Paulina Macias, la directora de la Galería Libertad, y también Daniela Franco, artista, quien vive entre Francia y Querétaro, y estamos muy, muy orgullosos por poder contar con su presencia el día de hoy, y les voy a dar la palabra para empezar. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y les escuchamos con mucho placer. Hola, buenos días. Hola, Daniela. Hola, Jan. Gracias por invitarnos. Hola, hola Paulina y Jan, que ya se fue. Que ya se fue. Sí. Bueno, pues hoy estamos aquí, Daniela y yo, porque vamos a hablar de una exposición de Daniela que sucedió en el 2016, que parece otra era, el día de hoy. Esta exposición fue en el 2015. En el 2015 pasaron un montón de cosas en París. Sucedió el atentado contra Charlie Hebdo, sucedieron también varios ataques terroristas, tiroteos y ataques bombas suicidas en noviembre más o menos por ISIS, y sucedió también la COP21, como son esas más o menos las efemérides del 2015. Y entonces, en ese año, digamos que lo único que sucedía, o de lo único que se hablaba de París, tenía que ver con esto, ¿no? O sea, como con estos ataques y con estas tragedias. Y al mismo tiempo, pues París es la ciudad en donde Daniela vive, y no solo donde vive la mitad de su vida, pero no solo vive ahí, sino que además su práctica hace que la ciudad misma sea su taller. Y entonces, justo en febrero del 2016, inauguramos esta exposición, que era un intento por recuperar como la ciudad y leerla de una forma distinta a como se había estado leyendo pues todo el año. La exposición, como les dije, se inauguró en febrero y estaba hecha por 3 grandes bloques, que eran 3 piezas que cada una respondía como a una restricción o hacía homenaje como a algún artista de Loulipo, que es este taller de literatura potencial que se creó justo en Francia, más o menos en los 60s. Y entonces, bueno, la pieza que estamos viendo ahora, que estamos compartiendo en la pantalla, se llama Tentativa de agotamiento de una calle parisina, y es justamente eso, es un recorrido visual y fotográfico por la calle en la que Daniela pasa la mayoría de su tiempo en París, y está basada en el esfuerzo o el experimento que hizo Perec en una novela que se publicó en 1982, que era, Perec lo que hizo fue sentarse en un café y a través de unas listas muy, muy largas describía lo que sucedía frente a él en el café. Y bueno, Daniela hizo lo mismo, pero en su versión visual. Sacó su archivo fotográfico y el de sus amigos y hizo una descripción visual pues bastante exhaustiva de esta calle, ¿no? Y la pieza se veía así, estaba en la galería. Después había otra pieza que se llama Me gusta mi barrio y por eso recojo, que en realidad era el título de una campaña que hizo la municipalidad de París para recoger y mantener la ciudad limpia. Raymond Cartier lo que hizo Daniela fue empezar a recoger objetos que encontraba en la calle, que normalmente eran objetos súper personales, y los fue coleccionando, y después, con la ayuda de escritores como Horacio Guarpola, Sara Uribe, Laia Jupresa, Verónica Gerber y un montón de otros escritores, le fue asignando unas historias a estos documentos visuales que fue encontrando.
Y en la Galería Libertad fue instalado justo como una especie como de mapa CSI, en donde había como un vínculo del lugar en donde se había encontrado el objeto y ese vínculo también llevaba como a la historia que el escritor le había hecho a cada uno de los objetos. Y bueno, la última pieza de la que hablaremos, que después o sea, estoy resumiendo como de manera muy rápida, pero la última pieza se llama Topografía Anecdótica de París, que ahora aparecerá en la pantalla. Esa pieza fue una colaboración con el ilustrador Luis Zafa, y en realidad también era un homenaje a una pieza del artista rumano Daniel Spoerri, que el 17 de octubre de 1961, a las 3:47 de la tarde, dibujó un mapa en donde citaba todos los objetos que estaban en su mesa, los describía y los explicaba y decía cómo habían llevado ahí y hacía como asociaciones a lo que esto le evocaba. Y entonces, como citando un poco esta pieza, Daniela hizo la topografía anecdótica de París, en donde está también el mapa, y a partir de ahí ella y Luis Zafa desarrollaron un montón de imágenes visuales y escritas que intentaban también como establecer un poco como estos encuentros de la calle y todo lo que hay como alrededor o lo que evoca alrededor. Entonces, bueno, esas son las piezas. No sé si Daniela nos quieras contar un poco cómo empezó esta exposición, cómo empezaste como a planear las piezas, cómo terminaron unidas la una con la otra, o tu versión de artista de lo que yo acabo de decir. No, creo que lo describiste muy bien. La idea empezó en un principio basada en cosas que ya tenía, por decir. Entonces, por ejemplo, las imágenes de la topografía de la ilustración que hice con Luis Zafa estaba basada en un diario que yo llevaba de coincidencias que yo veía cuando me encontraba en la calle. O sea, creo que el principio de todo, para regresar un poco, el principio de todo este proyecto es, como tú decías, la idea del taller de la calle como el taller, ¿no? Y de caminar y recorrer la ciudad e irla mapeando a partir de referencias personales, ¿no? Lo que mencionabas de todo lo que sucedió en 2015, a mí me llamaba la atención porque constantemente se veían en la tele mapas de París que estaban, cuya manera de su topografía obedecía a factores siempre negativos, ¿no? Las zonas que en Fox News llamaban las no-go zones de París, que era donde, según la gente de Fox News, no se podía entrar, o las zonas en las que había habido atentados, de dónde a dónde se habían dirigido los terroristas en el coche. Entonces, una ciudad que yo estaba tan acostumbrada a caminar, ahora explico estas fotos que estamos viendo, pero había sido retomada en los mapas que yo tenía una serie de mapas ya hechos. Entonces, a la hora de hacer la exposición, lo que pensaba era presentar visualmente los diferentes mapas que había de la ciudad. Estas fotos que estamos viendo son voy a empezar por esa obra a lo mejor, que es la tentativa de agotar una calle parisina, que, como dices, estaba basada en un librito de Perec, en el que él se sienta en un café a describir todo lo que tiene importancia y lo que no tiene importancia. Y entonces ahí yo el tiempo que he pasado en París he vivido siempre en la misma calle, que camino mucho y que conozco bien, y es una calle bastante conocida y donde además está el Instituto de México en París. Entonces, como que tenía muchas conexiones con mucha gente que en sus archivos podía tener fotos de cosas que habían sucedido sobre esa calle, y fui pidiéndole a mis amigos fotos y fotos mías de archivo también, y después hice una como geolocalización manual, por decir, donde la línea roja que se veía era el diagrama de la calle, y sobre cada punto de la calle yo ponía una hilera de las fotos que correspondían a ese punto, ¿no? De que las fotos que me habían mandado y que habían sido tomadas ahí a lo largo de los años. Entonces, esa era como la idea para volver a hacer el mapeo de esa zona. Después, esta pieza que está ahorita viéndose, también desde el primer día que yo llegué a París, a mí me gustaba caminar mucho y
recoger las cosas. Como tú sabes, México, sobre todo Querétaro, es muy difícil de caminar porque uno va caminando y de pronto se acaba todo, se acaba la banqueta, se acaba la calle, y a mí me ha tocado tener que pasar media hora a esperar un Uber para poder cruzar 2 calles porque arriesgas la vida para cruzarlas. Entonces, para mí era como un gozo, una ciudad en la que puedes caminar y pararte y te encuentras cosas además, todo desde unas fotos para una credencial hasta a veces cosas más trágicas como que en un edificio se mueren los últimos ocupantes de un departamento y no tienen familia, y entonces sacan a la calle todas sus pertenencias y entre ellas hay un montón de fotos y archivos y tal. Entonces empecé a recuperar todas esas fotos para esta obra que estamos viendo, estos papeles, y la primera parte de esa instalación había sido, por eso te digo que toda esta exposición que hicimos en la galería era como la culminación de una serie de investigaciones, de una serie de archivos, de mapas que de pronto tomaba vida en una obra material, ¿no? Y la primera parte de esta instalación había sido que todos los objetos que yo había encontrado los había proyectado en una galería en París, los había proyectado sobre la ventana en imágenes, en diapositivas, y había puesto un letrero que si en la calle, más o menos en la zona donde lo había ido encontrando, que si eran de alguien podían pasar a recuperarlos. Entonces mi idea era que el mismo objeto que ellos habían perdido, yo se los entregaba, pero además enmarcado y firmado, ¿no? Como transformado en obra de arte solo por el hecho de que yo me lo había encontrado en la calle y ahora estaba en una galería. Eso era como una especie de juego irónico, pero por supuesto nadie nunca entró a recuperar las fotos, ni la nota de donde hizo su lista de compra, ni nada. Entonces lo que hice fue, yo colaboro mucho con escritores, y lo que hice fue pedirles a los escritores con los que yo había colaborado antes y que conocía o que me gustaba su trabajo, que escogieran algún objeto que a ellos les gustaría recuperar y que escribieran el por qué, dónde lo habían perdido, por qué era de ellos, ¿no? Entonces esa topografía que veíamos une el lugar donde encontré el objeto con el objeto y con el texto que fue escrito para ese objeto, ¿no? Entonces, en esta nueva apropiación de un proyecto antiguo, a través de alguien más, esta primera parte de mi topografía recupera vida, ¿no? Y la tercera, que era justo ese mural hecho con Luis Zaffa, yo vi el trabajo de Luis Zaffa en el Museo de la Ciudad de Querétaro y me encantó, y me pareció como un poco lo contrario de mi mismo trabajo y de mi misma investigación. O sea, lo suyo es como un trazo suelto, efímero, ¿no? La obra que yo vi estaba en un descanso de una escalera en el museo, hecha con un carboncillo que se iba gastando conforme la gente pasaba y con el aire, y pues yo que guardo y colecciono y archivo y catalogo cada cosa que me encuentro, era como lo opuesto. Entonces tenía muchas ganas de trabajar con él, y lo que hice fue darle mis diarios. Bueno, entre los dos nos dividimos los diarios que otra vez más yo tenía un diario donde yo anotaba la hora y el lugar en la calle en la que me había sucedido algo. Por ejemplo, que la misma señora me había pedido 2 veces indicaciones para llegar a algún lugar, ¿no? En la mañana, en la tarde. O que había visto no sé, a Catherine Deneuve, no la vi a ella, pero a un artista famoso en tal calle. O que cualquier cosa, incluso era que alguien me había preguntado, a mí me preguntan muchísimo en la calle por dónde queda algo. Y todo eso yo lo llevaba escrito, a veces a mano, a veces más ordenado en un diario en internet. Y entonces Luis y yo nos lo dividimos y lo empezamos a ilustrar hasta que se llenó el muro, ¿no? Y ese fue el resultado, también una vez más con el mapa más o menos de la zona. Entonces, sí, la idea general era como los diarios que yo había llevado, que era mi propio mapeo de la ciudad, y después conectado con el punto de vista de otros, reinterpretado por otros, ¿no? Donde yo les daba lo que yo había hecho y ellos lo reinterpretaban de alguna forma. Y ahora me doy cuenta que todas las reinterpretaciones eran de mexicanos en su mayoría, entonces había también esta dualidad que no fue a propósito, pero que sucede porque
pues así es como divido mi tiempo. No sé si más o menos contesté lo que me preguntabas o si me fui un poco... No, buenísimo. Justo eso, como un poco profundizar en la descripción como de las piezas que se expusieron. Y bueno, ahora yo planteé algunas preguntas que creo que podrían darnos pie como a discutir. Lo que habíamos pensado Daniela y yo es que mientras platicamos podíamos poner o sea, así la serie de fotos que se pusieron en la galería. Entonces todas estas fotos que están pasando, la de la tentativa del agotamiento y demás, son fotos que parece que tal vez no tengan relación con lo que estamos hablando, pero sí tienen relación porque digamos que lo que está pasando en los espectadores o lo que quisiéramos que pasara es como si estuvieran recorriendo la exposición mientras nosotros hablamos. Entonces, así pasarán 473 fotos en lo que nosotros hablamos, de pronto nos referiremos a ellas y de pronto no, pero justo nos parece interesante como que hacer como retomar la exposición como para el espectador. Entonces, yo había puesto otro orden a las preguntas, pero ahora que decías, ¿no? Que son proyectos que como que nacen y que de pronto tienen una salida y luego encuentran otra salida. Pienso un poco sobre el soporte en tus proyectos en general. O sea, como que tus piezas normalmente están pensadas como exposiciones, pero también libros, sitios web, acciones performáticas. ¿Piensas antes como cómo va a terminar la pieza o en realidad solo es como una idea que va como mutando? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te aproximas al soporte como en las piezas que tú haces? Nunca lo pienso antes, o sea, nunca empiezo por la forma y después sigo con el desarrollo nunca desarrollo a partir de la forma. Creo que en principio todos los formatos, quizá todo lleve siempre como a la escritura no escrita, ¿no? O sea, como que todos los formatos que voy desarrollando, aunque sean algo puesto a muro, tiene detrás la idea de un libro, ¿no? Como tiene detrás la idea de algo que se ojea y que está ilustrado, ¿no? Creo, te lo digo así como reflexionando un poco en tu pregunta que no me había necesariamente planteado, pero me parece que sí, que es más o menos eso, como la idea siempre de estar buscando diferentes formas de escritura a partir de las imágenes y de crear una secuencia. En ese sentido, creo que también la forma que escojo es la que me permita crear una narrativa bastante estructurada, como bastante... Un día alguien me dijo, ay, me encanta tu trabajo porque es muy simple. Y creo que, o sea, a mí me parece que eso no está mal, yo lo tomo como bien, la idea es lo que busco, que se cuente una ficción que tenga como un principio y un fin, y entonces el soporte me parece que tiene que ver con lo que mejor me permita estructurar eso, ¿no? Estructurar ese archivo, ese mapa, de manera que tenga un principio, una historia y un fin, o que continúe, que haya una secuencia, ¿no? Pero bueno, luego como que los fines no llegan, no te persiguen, ¿no? O sea, justo cuando estábamos empezando a planear pues esta conversación, me contabas que hay otra de tus piezas que nació, se desarrolló, se apagó y parece que ahora se va a volver a aprender. O sea, de pronto como que las piezas van tomando como unos caracteres distintos y las revives y las pones a descansar, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, sí tienes razón en lo de fin. Creo que lo de fin me refería no tanto a un fin en que se acabe, sino a un fin como en la estructura narrativa de algo, ¿no? Entonces, sí tienes razón. No, otra característica de la mayoría de mis obras es que son de larguísimo alcance y que, digamos, que les voy sacando todo el jugo posible y las revivo. O sea, que todas estas, las obras que expusimos en la galería empezaron hace 15 años, ¿no? Y continúan, y muchas de las obras que tengo van así como viendo de qué tantas formas se le puede sacar jugo al mismo material. Entonces, sí, quizá no sea un fin en cuanto a que la obra termine, sino justo en que va contándose una historia que continúa, pero quizá es en la idea de que esa historia tiene un hilo conductor que se puede trazar y que no es nada más completamente abstracta, ¿no? Me parece.
Oye, otra cosa que a mí me interesaba preguntarte, justo viendo estas fotos que tienes, que esta foto me parece así muy, muy pandemia además, aunque no era una pandemia. Eh, o sea, pienso que los ejercicios que haces, aunque supongo que quieren contar historias y tienen así un origen, pues sí, narrativo, al final son muy interdisciplinarios, y obviamente pertenecen como al campo del arte, pero a mí me interesan también como ejercicios antropológicos. O sea, me parece que hay una visión súper como de deseo de entender, como con mecanismos antropológicos, lo que sea que estés contando, ¿no? Eh, y justo me pregunto, o sea, ¿crees que esta técnica, o sea, como estos métodos que usas o estas prácticas funcionan en otros, como en otros escenarios? O sea, como decir, si yo usara como la tentativa de agotamiento de una calle en mi calle, eh, o sea, igual funciona, como al final estás planteando prácticas o métodos, que es un poco, eso es muy, muy de Loulipo, pues, pero me gustaría saber si te planteas eso y si alguna vez has llevado como una metodología a otro espacio. Mm, bueno, el primer proyecto que hice, que fue un proyecto que antes había un fondo que era el Fondo de Cultura Rockefeller, en México ya lo quitaron, pero era muy bueno y muy generoso, y con ese fondo hicimos un proyecto que involucraba a alumnos del San Francisco Art Institute en San Francisco y del TEC de Monterrey aquí en Querétaro. Y era, antes de empezar hablabas de la película de Herzog y me hizo pensar un poquito en eso porque era el intercambio de dos estudiantes, cada escuela, que se iban a vivir a la otra ciudad, suplantando a la persona, suplantándose uno al otro, ¿no? Entonces el otro iba a la otra ciudad y tenía que ser el que era en San Francisco, Joshua se llamaba, y Gabriel, que era el chico de aquí de Querétaro, pues se iba allá y vivía como Joshua y hacía lo que él hacía, y los dos tenían un equipo que los seguía y les hacía fotos y que documentaba eso, un equipo de estudiantes. Entonces supongo que, aunque la idea, aunque era un proyecto artístico y los pusimos en la Panadería, que era un centro de arte que estaba en la Condesa, que ya no existe, aunque lo expusimos ahí, supongo que ahora si se analiza es un proyecto que quizás sea mucho más una suerte de investigación académica que un proyecto de arte, ¿no? Yo no sé, como que no me planteo mucho esas distinciones hasta que alguien me las llega a plantear, ¿no? Un día Roberto Cruz Arzábal, a quien tú conoces también y con quien yo admiro y con quien hemos colaborado a veces, escribió algo sobre mí en lo que decía, no decía esto, pero algo equivalente a Daniela Franco es artista porque ella dice, ¿no? O sea, no era eso, pero era como tratar de decir, bueno, pues dice que es artista, pero no en una manera peyorativa, sino que él, como que lo que él veía, al final decía que lo principal en mi trabajo era que colaboraba y hacía colaborar. Entonces tenía un fin con su frase que no era exactamente así, pero pienso que sí que es un poco así. Los proyectos se pueden ubicar en donde uno los quiere ubicar, ¿no? Y a lo mejor si estos proyectos, si hubiera estado yo en un ámbito más académico, sería como la profesora peculiar, ¿no? Que hace sus proyectos así como raros. No sé. No, creo que no. Creo que hay un contenido, no sé. No sé si respondo a lo que preguntabas. No, sí, en realidad, o sea, lo pregunto mucho más como una provocación, porque al final sí, o sea, como creo, o sea, en el tiempo que yo llevo en la galería, cada vez es más difícil comunicar de qué son las exposiciones. O sea, como al principio poníamos plan de París, voy a inventar fotografía de Daniela Franco, ¿no? Pero cada vez me topo con más proyectos que no les puedo poner fotografía o pintura, o, ¿no? O sea, cada vez más tengo que poner plan de París, un proyecto de Daniela Franco, porque un proyecto me da la suficiente ambigüedad para explicar pues obras artísticas que consideran como mucho más campos. Y al final creo que lo pregunto eso, como para pensar en si importa o no.
creo que sí, se parece un poco a la pregunta del soporte. O sea, ¿importa pensar en el soporte o no? ¿Importa pensar en la disciplina o no cuando se plantea una obra artística? Yo pensaría que no, ¿no? Pero me parece interesante como dialogarlo. Mira, yo creo que hay como diferentes partes de tu pregunta. Unas que responden, que para responder, o que la única razón por la que esa pregunta se plantea es porque los demás se la plantean. O sea, los demás como fuera del mundo del arte, ¿no? Ahora voy a esa parte. Y la otra parte que es más interesante para mí porque es menos cansada, la otra es muy cansada, como me imagino que lo es para ti. La otra parte es qué define al arte, cuáles son los nuevos soportes, por qué tenemos que limitarnos a decir que el arte no puede desarrollarse en un medio, por qué no puede ser un proyecto antropológico y artístico, o por qué no puede ser, etcétera, ¿no? Eso, y cuál es el futuro del arte, y cuál es el futuro de las plataformas, y cuándo se va a agotar el famoso cubo blanco, o así, ¿no? Esa parte es otra discusión que a mí me interesa muchísimo, y la primera parte que es completamente agotadora para mí, pero que sigue y no se quita, y creo que es especialmente agotadora. Yo pensaría que era especialmente agotadora para los que empezamos a trabajar al principio de los 2000, pero me doy cuenta de que sigue, que en algunos sectores sigue, ¿no? Y es la pregunta de... no, ya son como variaciones de la pregunta ¿por qué esto es arte?, ¿no? Claro. Y creo que yo la resolví muy pronto con la idea de un proyecto ¿no? Que ahora ya es más común, pero al principio de los 2000 no era tan común, y ya ponías un proyecto y se acababan ciertos problemas, no todos, ¿no? Pero creo que otra de las cosas es como esta, no sé, la pregunta de ¿qué haces? Se sigue planteando, ¿no? Pero ¿qué haces? ¿Pero qué tipo de arte? Y todo eso sigue teniendo como la gente sigue estando insatisfecha, ¿no? Toda la gente para describir lo que haces. Hace poco empecé a dibujar, hace un par de años, y eso ha sido de un gran alivio para todos, incluso para amigos que trabajan en el mundo del arte contemporáneo y que me dicen, me preguntaron tal y dije que dibujabas, entonces como que eso le solucionó a mucha gente los problemas, incluso a mí, porque también ya digo, también dibujo, y la gente como que descansa, ¿no? Cuando le estás tratando de explicar qué haces. Claro, no solo pienso, invento conceptos raros, sino que además dibujo, o sea, sí, ya, entonces ya materialidad. Ajá. Sí, y no sé, ahorita no sé por qué hice una asociación de ciertas películas de Woody Allen en las que cuando cuentas la trama es genial, pero después cuando ves la película es malísima. O sea que si dices, se trata de un director que dice siempre que cuando tú vas a una película dices, ¿este director que estaba ciego o qué? ¿No? Y luego él hace una película de un director que se queda ciego. Entonces la trama es genial, pero la película después cuando la ves es mala. O se trata de unos que empezaron a hacer una excavación para llegar a un banco, crear un túnel para hacer un banco para llegar a un banco y robarlo, y el frente era una tienda de galletas, y la tienda de galletas los hace millonarios. Nunca roban el banco, pero siento que así un poco es como cuando trato de explicar las obras, tengo que explicar como la trama, ¿no? Como hacer la sinopsis son 3 instalaciones que tienen que ver con un mapa, y luego entonces ya el reto es ver si la ejecución va a ser buena o si hubiera bastado con explicar la trama de la obra, ¿no? En fin, claro. Ya me fui por muchos lados. Tú me tienes como que traer al buen camino porque si no me voy así... No te preocupes, yo tengo aquí mi serie de preguntas y estoy viendo el reloj. Pero bueno, la siguiente pregunta, antes de comenzar como a preguntarte por el Oulipo y demás, hace unos meses como leí un texto sobre el paisaje, sobre qué es el paisaje. Y era un texto igual como muy académico, pero decía cosas muy bonitas que como que tenía que ver que el paisaje era como aquello que el sujeto mira, la mirada del sujeto y el sujeto adentro del paisaje, ¿no? O sea, como son todas estas cosas que confluyen dentro del concepto paisaje. Y ahorita que hablábamos de cómo al final tú planteaste esta obra posterior como a una visión de París o por un paisaje de París súper violento, o sea, pienso que al final terminó siendo una obra como
paisajística, sí cartográfica, pero también paisajística. ¿Y te parece al fin, cuando viste la pieza terminada o las piezas terminadas, como que sí te ofrecía una, como la visión del paisaje que tú querías plantear? O sea, ¿sí ese es el París que vives? Pues es que es como, es difícil responder porque pues yo te voy a decir que sí, a mí me gustó mucho, ¿no? Creo que quizá a mí estéticamente la obra de la que estamos viendo las fotos me gustó mucho en su conjunto y mientras que ahorita que estoy viendo las fotos sueltas, que no son todas mías, pienso las fotos no valen nada sueltas, pero cuando ves la instalación es la acumulación, entonces creo que en ese sentido sí, el paisaje de París para mí está hecho a partir de la acumulación y de la interacción con otros, y en ese sentido creo que la las tres instalaciones sí satisfacen esa visión mía de París. Y creo que la que es como el subconsciente es la de Luis, ¿no? La de Luis Zaffa claro, es como el subconsciente de que son como mis diarios, como si los pintara los hubiera dibujado mi subconsciente, ¿no? Claro. Oye, pues una última pregunta antes de que demos un ratito por si alguien tiene como alguna pregunta o quiera conversar algo. Y hablabas un poco de la acumulación, que justo es como una forma de ver una de las restricciones que tú te pusiste para hacer estas piezas. Y una y otra vez en tu trabajo, como hay este asunto de ponerte restricciones o usar las reglas como incentivo, como creativo para tu práctica. Y eso creo que está relacionado también con tu interés con el Oulipo. ¿Cómo las usas? O sea, ¿cómo las reglas te provocan o te ordenan o te proponen una estructura para comenzar? O sea, ¿cómo usas las reglas? ¿Cómo usas las restricciones? Y un pasito antes, ¿cómo eliges la restricción? Creo que eso tiene que ver, o sea, hay como una... O sea, el Oulipo se ha convertido en algo como indisociable de mi trabajo, como que siempre se habla de eso cuando se habla de mi trabajo. Y no, creo que tiene una... Eso es cierto. Al mismo tiempo, tengo un amigo que dice que el Oulipo es como los Rolling Stones, ¿no? Que crearon la mayoría de sus obras buenas, que todos sus éxitos y sus obras realmente buenas se hicieron en los 60 y los 70, pero siguen haciendo giras y la gente sigue yendo a verlos por el mito, aunque a lo mejor las obras, lo que hacen ahora, ya hay gente que hace cosas más ulipianas que el Oulipo, ¿no? Creo que hay varios poetas ahora, en Norteamérica y algunos en México que hacen cosas que son mucho más en lo que debió haber devenido el Oulipo que el Oulipo mismo. Pero creo que para mí es como un poco fundacional la idea del Oulipo, que tiene que ver con encuentros, sobre todo cuando yo estaba en la Escuela de Arte en San Francisco, que era a finales de los 90 y había como toda esta lucha entre los pintores y los artistas contemporáneos, o bueno, entonces los artistas alternativos, como se decía entonces. Creo que el Fonca sigue diciendo así. Y entonces era como la idea de decir, no entiendo eso que haces, ¿no? Y a mí me costaba mucho trabajo, en especial, explicar mi trabajo. Y un día, a partir de una conferencia que dio alguien del Oulipo, quedó muy claro para mí qué era lo que hacía, ¿no? Como crear mis propias reglas y después seguirlas. Al principio, esas reglas eran mucho más estructuradas, eran, digamos que muy literales, ¿no? De plano era una partitura que yo usaba como guión para editar un video, ¿no? O, no sé, por ejemplo, el Oulipo tiene una restricción que se llama lipograma, que es quitar una letra del alfabeto, escribir sin una letra del alfabeto, no quitarla, sino buscar un sustituto. Y yo editaba películas usando, o sea, un lipograma por ejemplo, Yentl de Barbra Streisand, que Barbra Streisand está en todo, canta, actúa, dirige, entonces era un lipograma en Barbra Streisand, ¿no? Y editaba la película sin ella y quedaba algo de 5 minutos. Entonces al principio era un trabajo como donde las reglas se aplicaban de una manera muy literal. Y creo que esto se ha suavizado. Yo lo suelo explicar como que pasé de la poesía experimental a la ficción. Entonces cuando hacía poesía y de pronto ya como que me dieron ganas de
de hacer ficción, o sea, de contar algo que no solo fuera estético, sino que además fuera entretenido, sin ser peyorativa hacia la ficción ni hacia mi trabajo. Y entonces creo que ahora las reglas siguen estando ahí, pero ya son como más, voy a usar esta palabra, perdón, orgánicas, mientras que al principio era como, aquí está la regla, más como el Ulipo, ¿no? Aquí está la regla, A, B, C, sucedió esto y no puede suceder esto otro. Y ahora ya no, ahora como que sí hay ciertas reglas, pero no necesariamente son tan como parte de un sistema como eran antes, ¿no? Que no es que no, o sea, me gustaría volver a aquello al mismo tiempo, pero no sé, pero así fue, así evolucionó, ¿no? El trabajo. Okay. No sé si hay alguna pregunta como de alguien o seguimos conversando. Habíamos pensado que esto durara entre 45 y 50 minutos, solo que en la plataforma yo no veo las preguntas, entonces no sé si haya preguntas. Me dicen que no tenemos preguntas ahora. Pues no sé si quieras platicarnos un poco. En las fotos que estábamos organizando ayer para esta presentación, que seguimos viendo las de la tentativa, sale Fer. ¿Te acuerdas de Fer? Y, o sea, ¿cómo fue el montaje de la expo? Porque es una exposición súper laboriosa. De hecho, la última foto, si nos da tiempo de recorrerlas todos, justo sale como Fer era un voluntario de la galería que nos ayudó un montón con el montaje y pues eso, cuéntanos un poquito cómo fue el montaje de esta expo. A mí el montaje me gustó mucho, como dices, era muy laborioso. Yo iba subiendo a veces fotos a Facebook del montaje y alguien me dijo, parece que la estás montando tú sola porque en todas las fotos sales así, tú jalando un hilito, pegando una foto o así, pero para nada, lo hicimos con todo el personal de la galería. Todo. Sí, exacto, desde la persona de vigilancia a todos. Y a mí ese tipo de cosas me suele gustar mucho porque no sé si a veces se puede malinterpretar como condescendencia, pero para mí no lo es, o sea, para mí es como pues, y quizá por eso mi trabajo se ha vuelto más simple, si quieres, porque me interesa que no necesariamente se quede fuera la gente, no es que critique otro tipo de trabajo, simplemente en eso se ha convertido el mío, ¿no? Y entonces me gusta mucho como eso, la oportunidad de todo como hago poco, como la mayoría de mi trabajo es efímero, cuando tengo que hacer algo que se va a montar, que después se queda, o sea, yo me fui y ya tú te quedaste con todo y en general los objetos que no me interesan mucho los objetos para acumularlos, pero no los que ya se convirtieron en obra de arte, ¿no? Esos se pueden tirar, digamos. Bueno, en fin, ¿ves? Divago. Pero entonces la exposición el montaje fue muy, muy bueno, con métodos un poquito, ahí sí sistemáticos que tengo yo, en el que todo ya viene en un archivo que se proyecta en el muro y ya está dicho qué centímetro va en dónde. Entonces agradezco mucho cuando la gente le entra a eso y le interesa. Y sí, hubo gente, particularmente Fer, que trabajaba ahí como con ustedes, bueno, de voluntario, que fue alguien súper interesante y que a mí me gustó mucho trabajar con él y que él, yo no soy bien hecha, como se dice, ¿no? Yo no sé pegar bien, no tengo ninguna habilidad de ese tipo y él, en cambio, era un preciso absoluto para todo. Entonces, realmente todo lo que se ve ahí lo hizo él. Yo lo hice en Illustrator y él lo hizo en la vida real. Y entonces creo que fue también como una parte de, pues, a Fer que soñaba, espero que ya lo haya hecho, pero con ir a Europa y con así, Fer que era combatiente verdaderamente sí, de la anarquía profunda, o sea, un tipo inteligente, buen lector, etcétera, pero que tenía muchas ganas de viajar. Y entonces, pues, hacer el montaje con él era como una capa más de los mapeos, ¿no? Porque era ir viendo las fotos con él y que él iba haciendo los mapas, él iba dibujando un chorro de las cosas. Entonces, no sé, fue una experiencia como un recorrido de la exposición también a través de él y de las demás personas que participaban, que para mí fue una experiencia muy bonita. No sé, para ellos, para Fer creo que también.
y de no sé dónde esté Fer, pero cuando íbamos a volver a hacer algún tipo de exposición que después por alguna razón no se hizo también en Querétaro, inmediatamente le hablé a Fer para que él viniera a hacer el montaje. Entonces, bueno. Yo me acuerdo, o sea, bueno, y me acuerdo y ahora que estuvimos como sacando las fotos, me pareció, o sea, las carpetas en donde están las fotos de la tentativa de agotamiento, están marcadas, o sea, tienen un tema, o sea, hay tema techos, personas en la calle, cafés, y están, o sea, como son, creo que 25 carpetas con fotos entre 5 y 10 de cada una, y al final esas carpetas eran justo como la guía de montaje, ¿no? Como de la tentativa de agotamiento. Y luego también me acuerdo mucho de cómo pegamos el mapa de Raymond Cartier, que era como un asunto porque no queríamos que se vieran como las claves de cómo lo pegamos, entonces terminamos pegándola con resistol con agua y luego quitarlo de la pared fue más o menos un relajo. Pero bueno, igual yo me acuerdo como un montaje, eso, como muy entrañable. Y bueno, y no hemos hablado nada, que me parece que es lo último que podríamos hacer, sobre los textos y sobre los textos que se generaron como a partir de los objetos encontrados. Y si tienes planes para estos textos, o qué quieres hacer, o sea, si crees que esta pieza o esta serie de piezas tienen como vida más allá de esta exposición. Bueno, qué bueno que lo preguntas eso. Me sentí ahorita como en el video de Juan Gabriel que se entrevista a sí mismo y que le dice, bueno, dime, ¿tienes algunas citas, tienes algunas fechas, Juan Gabriel, de conciertos próximamente? Entonces, qué bueno que lo preguntas porque justo tenemos el plan de hacer un libro y es un plan que hemos arrastrado por años y ya está un diseño precioso de Magallanes y está todo. Y yo tengo muchas ganas de que esto sea un libro, entre otras razones, porque hay unos textos muy bonitos y que, claro, ahí logramos hacer una manera en la que los textos se pudieran apreciar y podías ponerte a leerlos en una forma que en un libro, que el formato del libro quizá lo va a disminuir, pero viéndolo, pero yo agradezco mucho la colaboración de todos los que escribieron ahí y son textos súper lindos, son textos cortitos, porque yo así se los pedí, y espero que que ese libro se realice algún día, que en cierta forma la instalación es como el libro abierto, ¿no? Como se diría, y la idea es hacerlo algún día en algún tipo de libro. Y para mí colaborar con escritores siempre ha sido muy, muy importante, quizá porque veo un poco mi trabajo, como te decía, como una forma de escritura, y entonces me siento como que es más cercana a la colaboración con escritores que con artistas, o no sé, lo siento más como mis colegas o algo así, siempre digo eso. Entonces, ya no sé cuál era la pregunta que me habías hecho, pero se me olvida cada vez, pero bueno. Sobre los planes, sobre los textos. Claro, entonces sí, el plan es, ahí está ese libro, el libro está prácticamente hecho, entonces todo lo que necesitamos. El plan de París. Exacto, es un alma caritativa que nos lo piche, como se dice en Guanajuato, esa frase creo que no sé, pero sería muy bonito verlo en un libro, creo, sobre todo, muy particularmente por los textos, porque hay una lista ahí impresionante de gente, o sea, está Yuri Herrera, está Dani Saldaña, está Daniela Tarazona, está Verónica Gerber, o sea, está Eugenio Tiselli, Sara Uribe, el gran Guarpola, o sea, está choncho lo que hay ahí, sinceramente. Entonces creo que quedaría un libro bonito. Pues muy bien, creo que con esto tenemos una buena conversación, una buena recorrido o recordatorio de lo que fue la exposición. No sé si no haya preguntado algo, no haya dicho algo, si quisieras decir algo más. No, creo que no. No, me parece que las preguntas estuvieron muy bien. Fue un proyecto que disfruté mucho y que fue como la culminación de muchas cosas y que también el realizarlo lo disfruté mucho, o sea, como todas las colaboraciones. Entonces, más o menos creo que hiciste un muy buen trabajo tocando todos los puntos importantes y que finalmente creo que
que pues es como nuestro proyecto, ¿no? O sea, como Claro. que siento que es una colaboración entre tuya y mía, entonces pues fue lindo hablar las dos de ello porque pues sigue siendo eso, ¿no? Espero que así que cuando culmine el libro, pues sea un libro que venga de la Galería Libertad también, ¿no? O sea, como una colaboración. Claro. Pues gracias a todos los que nos escucharon ahora y a los que ojalá nos escuchen, porque esto se va a quedar colgado en el Facebook de la Alianza y seguramente también de la Galería. Y pues gracias a Jan por invitarnos. Sí, gracias, Jan. Y listo, pues adiós. Muchas gracias.